La paz de Dios, amados hermanos, le damos gracias al Señor por permitirnos estar en esta noche, en esta transmisión en vivo, para impartir un estudio bíblico titulado En los días de Noé. Entonces, queremos expresar que el estudio bíblico, a diferencia de una predicación, tiene como propósito el que podamos profundizar en la palabra de Dios. Es decir, quiero en esta hora, amado hermano, amada hermana, invitarle a que traiga su Biblia, un cuaderno y una pluma con el propósito de que podamos hacer anotaciones a la misma. Y antes de abrir la Sagrada Escritura, vamos a encomendar en las manos de nuestro Dios este estudio bíblico. Padre eterno y Dios misericordioso, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Humildemente, Señor, en esta noche te pedimos que tomes en tus manos nuestras vidas, que tomes en tus manos, Padre bondadoso, Señor, al expositor, Padre celestial, Señor, de este estudio bíblico, en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu quien lo dirija, que seas tú que estés con nosotros. Toma en tus manos a cada uno de mis hermanos que se unen a esta transmisión. Abre nuestros ojos espirituales, derrama de tus ricas y preciosas bendiciones. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti por siempre, bendito Dios eterno. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, gracias a Dios. Vamos entonces, amados hermanos, a abrir nuestras Sagradas Escrituras. Quiero invitarles a que abramos primeramente el Evangelio según San Mateo en su capítulo número 24 y vamos a leer únicamente el versículo número 37. Evangelio según San Mateo, repito, capítulo número 24, daremos lectura únicamente al versículo número 37. Espero que ya tenga su Biblia, un cuaderno y una pluma en mano para hacer algunas anotaciones cuando usted así lo requiera. Y dice la palabra de Dios en este versículo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Repito, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando nos habla de la venida del Hijo del Hombre, entonces todos nosotros conocemos que Jesús vendrá por su iglesia, vendrá, descenderá del cielo y en la nube nos recibirá. Los muertos en Cristo resucitarán primero, primera de Tesalonicenses 4:16, y luego los que vivamos seremos transformados y subiremos a las nubes. Entonces esa es una promesa de Dios. Y cuando eso suceda, que se le conoce como la venida del Hijo del Hombre, nos dice entonces este texto bíblico que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros queremos entonces ahora, conforme al Antiguo Testamento, conocer cómo eran los días de Noé en su generación. Y para eso vamos a buscar otro pasaje de la palabra del Señor. Entonces ahora le invito a que busque en el libro de Génesis, en su capítulo número 6, y leamos primeramente el versículo número 5. Vamos entonces a ver la relación entre Mateo 24, 37, y vamos a empezar ahora con el primer versículo de Génesis en su capítulo número 6, versículo número 5. Ahí nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahora los versículos del 11 al 14, hermanos. Dice así este pasaje, Génesis 6, versículos del 11 al 14. Dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
Y miró desde la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bien, pues hemos leído estos dos pasajes de Mateo y estos dos pasajes de el libro de Génesis en su capítulo número 6, y entonces vamos a ver la relación. Si la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé, vemos entonces 4 características en este pasaje que hemos leído en esta noche. Váyase usted, tenga su Biblia abierta, y entonces ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, vamos a identificar las dos primeras características. Cuando el Hijo de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes y cuando nosotros resucitemos, entonces justamente antes la tierra se encontrará como se encontraba la generación de Noé. Y la primera característica me dice la maldad de los hombres. Entonces, una primera característica es la abundante maldad. Como dice también en el libro de Daniel, que la ciencia aumentará, la tecnología. Acá también, en este versículo en particular, me habla de cómo va a aumentar la maldad. Y eso no es algo novedoso para nosotros. Vemos entonces cómo la maldad ha aumentado en las naciones del mundo, en todas las sociedades, con mucha tristeza. La semana pasada, al ver un video en las redes sociales, veía cómo allá en China una mujer entró a un supermercado y se dirigió a donde estaban las frutas, y ahí enfrente de los plátanos miró hacia la derecha, hacia la izquierda, que no había nada, pero no se dio cuenta que en la parte de arriba estaban las cámaras que la estaban grabando, ¿sí? Y estornudó a propósito sobre las frutas que se encontraban ahí, sobre los plátanos, y se pasó a ir. Esa es la maldad. La maldad, como vemos entonces en estos tiempos, que es difícil de creer cómo se ha corrompido, cómo nos hemos corrompido en esta tierra, y cómo hemos visto no solamente en China, sino en otros lugares también, de que si saben que están infectados van y saludan y van a otros lugares con el propósito de infectar. A eso se refiere la maldad en una primera instancia. Segunda característica, libro de Génesis capítulo 6 versículo 5. Dice: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En otras palabras, me está señalando los malos pensamientos de los hombres. Sus malos pensamientos, su instinto a hacer el mal todo el día, su pensamiento negativo todo el día. Dos características. Entonces, estar pensando, haciendo el mal todo el día, y cómo aumentó, cómo ha abundado la maldad de los hombres en esta generación y en la generación de Noé. Ahora vayámonos al versículo número 11. Y me dice la palabra que se corrompió la tierra delante de Dios. Se corrompió, se contaminó. ¿Eso qué significa? Significa que la corrupción, la contaminación del planeta es a causa del pecado de los hombres. En la Biblia, cuando se habla de contaminación, cuando se habla de corrupción, se asocia a los pecados sexuales. Hay un vocablo hebreo que tiene que ver con los pecados sexuales, y que es el vocablo arayot. Arayot entonces hace referencia a todos los tipos de pecados de tipo sexual que comete el hombre y que causa la contaminación de la tierra. Veamos, por ejemplo, qué es lo que nos dice Levítico en su capítulo 19, versículo 29. Búsquelo usted y vamos a ver la relación de este versículo con lo que estamos hablando. Ahí en Levítico 19, versículo 29, la palabra del Señor me dice acerca de un mandamiento, acerca de una ordenanza. Me dice de la siguiente manera: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar,
para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Es decir, los pecados de tipo sexual hace que la tierra se prostituya, es decir, que se contamine, que se corrompa. Dice, y se llene de maldad. Es decir, a causa de nuestros pecados, la tierra nuevamente, como en los días de Noé, está contaminada, está corrompida. Y para que esa corrupción desaparezca, en la generación de Noé fue necesario el diluvio, que las aguas cubrieran completamente el planeta, para que así, en este caso, toda la creación, todos esos hombres que estaban en pecado y aún los animales, fueran extinguidos, desaparecieron y solamente se salvaron Noé, su familia y juntamente con los animales que llamó. Y esto, fíjense, hermanos, es muy interesante. Fíjense qué interesante, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entonces un sacramento que tenemos que cumplir es bautizarnos en agua. Y entonces tiene un significado. Cuando nosotros somos bautizados y somos sumergidos en el agua, es en ese momento en donde el viejo hombre, su maldad, ¿sí?, es en este caso, está sumergida sobre el agua. Es en el momento en que el viejo hombre muere, es el simbolismo, y en el momento que sale la nueva criatura. De la misma manera entonces que sucedió en el diluvio, que cubrió el planeta, el eterno, de agua, y en el momento que bajaron las aguas, pues ya la tierra ya no estaba contaminada, ya no estaba corrompida, había sido sanada por el poder de Dios. Así nosotros, en su infinita misericordia, cuando nos acercamos a nuestro Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le entregamos todas las áreas de nuestra vida al Señor, entonces lo que sucede es que el Señor nos da vida eterna y somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. ¿Qué significa entonces esto? Significa entonces que el agua tiene un significado muy importante en la Biblia y que nos hace ver que a través del diluvio, que fue necesario que existiera, que se diera este diluvio para sanar la tierra, para librarla de contaminación, de maldad, de malos pensamientos, para sacarla de la violencia. Sí, porque fíjense que me dice la palabra de Dios, vean nuevamente el versículo número 11, que estaba la tierra llena de violencia. Y fíjense en el versículo 13, en la segunda parte, dice, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es decir, entonces aquí la palabra del Señor nos da un vocablo importante: violencia. La tierra estaba llena de violencia. Es el vocablo en español para traducir el vocablo hebreo jamás. Jamás es un vocablo hebreo que es traducido como violencia, pero que tiene varias acepciones, que tiene varios significados de acuerdo a la Biblia. Quizá por tiempo no voy a ir con cada uno de ellos, simplemente se los voy a señalar. Entonces, por ejemplo, la violencia o el vocablo jamás está asociado a los pecados de idolatría. Vemos en el libro de Ezequiel, en su capítulo número 8, versículo 17, ahí anótelo para que lo estudie después en su clase. Si tiene duda, pues nos podemos entrar en comunicación para hablar más acerca de esto. Un primero es la idolatría, una forma, un significado, una acepción del vocablo jamás. Después podemos ver también en el libro de Jeremías en su capítulo número 52, a ver, vamos a buscarlo. Jeremías en su capítulo número 52 nos habla también acerca de otro significado, significado acerca de lo que es violencia.
Y aquí en Jeremías 51:35, Jeremías 51:35, nos habla acerca de el pecado de promiscuidad, del feminicidio. Dice Jeremías 51:35, sobre Babilonia caiga la violencia. Violencia es jamás. La misma violencia, el mismo vocablo que está en Génesis vuelve a aparecer aquí. Caiga la violencia hecha a mí y a mi carne. ¿Y qué violencia tuvo? ¿Qué violencia tuvo en este caso Babilonia sobre los hijos de Israel? En el libro de Lamentaciones, que está exactamente después de Jeremías, en su capítulo 5, versículo número 11, nos habla de lo siguiente. Fíjense, Lamentaciones 5:11. ¿Qué tipo de violencia? ¿Sí? Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. La tierra estaba llena de violencia, de idolatría. Estaba llena de violencia, ¿sí? De violaciones hacia la mujer, de lo que ahora también vemos nosotros contra la mujer, los feminicidios. Lo que estamos viviendo es como en los días de Noé, tierra llena de violencia. Y la tercera tiene que ver con el derramamiento de sangre. A ver, vamos a ver rápidamente. En el libro de Joel, en su capítulo número 3, versículo número 19, me dice de la siguiente forma. Repito, Joel capítulo 3, versículo 19, dice así su palabra: Egipto será destruido y Edom será vuestro en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Injuria es jamás, es violencia. ¿Y qué injuria? Porque derramaron en su tierra sangre inocente. Es el asesinato, es matar. Entonces, fíjense, son características que vemos nosotros ahora actualmente en nuestra generación. Estamos viendo entonces toda esta maldad, toda que está llena de violencia, de idolatría, de feminicidios, de asesinatos, es lo que estamos viviendo, y eso significa una señal de que Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia, y entonces nosotros debemos entender qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es lo que mismo que el Creador ordenó a Noé, en donde cada uno de nosotros los cristianos somos un tipo de Noé. Vean ahora lo que nos dice Génesis, vamos a regresar, y vean lo que nos dice Génesis en su capítulo número 6, versículo número 14. El último que leímos hace algún momento. Génesis 6, versículo 14. Fíjese lo que me dice ahí. Hazte un arca de madera de gofer. El Señor le ordena a Noé que se haga un arca. ¿Y para qué le pidió que se hiciese el arca? Le pidió que hiciera Noé un arca para preservar su vida, la de su familia y en sí, de la humanidad. El arca tuvo un propósito: preservar la vida de la humanidad y de todas sus criaturas, de toda su fauna. El Señor entonces tuvo un propósito con el arca. El vocablo hebreo para arca es tevá. Repito, tevá. Y ese vocablo nada más aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Aparece aquí en Éxodo número 6 y aparece también, fíjense, en el pasaje de Moisés, cuando el faraón ordena que se lancen los niños al agua. Y su mamá Jocabed, para preservar la vida, hizo una arquilla de juncos, una arca, que también se traduce como tevá. Una arca, ¿para qué? Para preservar la vida de Moisés, quien más adelante libertaría al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto y les entregaría las tablas de la ley, la palabra de Dios. En ambos casos, entonces, la palabra de Dios nos habla de un arca, y en ambos casos, tanto en el caso de Moisés como en el caso de Noé, fue para preservar la vida del agua. La vida entonces tiene un simbolismo. La vida está, este vocablo vida en relación a las aguas,
están varios textos de las Sagradas Escrituras. Y en esos textos entonces nos ayudan a atender, nos alumbra para percatarnos que en realidad el agua es un simbolismo que utiliza nuestro Dios en las Sagradas Escrituras para darnos a entender de lo que vienen a ser los ríos de maldad, lo que vienen a ser los ríos de sangre, los ríos de perversión que buscan destruir al hombre. Vean esto que es muy interesante, hermanos. Busquemos ahora en el libro de los Salmos, en su capítulo 18, el versículo número 16. Vamos a ver entonces en estos textos este significado del agua. Ese significado del agua que nos permite entender un poquito más de lo que el Señor quiere para nosotros que hagamos. Él nos está advirtiendo, Él nos está diciendo, ya mi venida está cerca. Pero ahora, conforme a lo que nos dice en Génesis y lo que nos dice la palabra, Él quiere advertirnos y decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense lo que dice Salmos 18, 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Qué quiere decir entonces el salmista? Que se estaba ahogando, estaba en un océano, en un río, y lo sacó de las aguas. Las aguas aquí entonces es un simbolismo, es un lenguaje en donde nos dice que se encontraba pues en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Las tribulaciones que son dadas de diferentes maneras y que entonces nos hace ver que esas aguas son precisamente no ríos de agua, sino ríos de maldad, ríos de perversidad que quieren destruir al hombre. Pero Dios es poderoso y cuando nosotros nos tomamos de su mano, Él tiene poder para que desde lo alto nos tome y nos saque de esas muchas aguas que buscan y buscarán destruirnos. Fíjense, hermanos, este texto del Salmo 18, 16. Esto es una profecía que tiene que ver con el arrebatamiento, porque Él desde lo alto nos va a tomar. Nosotros estaremos acá en el planeta y Él allá, desde lo alto, nuestro Dios nos va a tomar y nos va a llevar a las nubes y nos va a sacar de las aguas, nos va a sacar de la gran tribulación. La gran tribulación entonces está simbolizado por esas aguas de perversidad. El coronavirus y la epidemia de pánico que estamos viviendo ahorita en estos momentos, hermanos, es una cosa pequeña con lo que va a ser la gran tribulación. Esas aguas de maldad, esos ríos de perversidad que tratarán de destruir a la humanidad. Y que de la misma manera que en la época de Noé, cuando dice la ley oral judía que cuando veían construir el arca se burlaban de él, como ahora se burlan de nosotros los creyentes cuando les hablamos del evangelio a algunas personas. Y de la misma manera, cuando se cerró la puerta y empezó el diluvio, entonces se dieron cuenta la gente alrededor y arrepentirse pues ya no fue suficiente porque la puerta se había cerrado. Así también, cuando Cristo venga por su iglesia y los muertos en Él resuciten primero y luego nosotros seamos transformados, en esos momentos se cierra la puerta del arca. Y los que se queden, Señor, Señor, perdóname, Señor, llévame contigo. Se cerró la puerta. La oportunidad es ahorita. La oportunidad de nosotros, los creyentes, si estamos viviendo con tibieza, es arrepentirnos de nuestras deficiencias, de nuestros pecados. Debemos quitar el pie que está en las tinieblas y venirnos a la luz. Nada de antros, nada de música del mundo, nada de bares, nada de una vida desordenada, nada de esas cosas que nos van a impedir estar en esa comunión con Dios y que en el día del arrebatamiento no sea eso un estorbo que nos impida ir a las nubes y entonces digamos, perdón Señor, llévame, será demasiado tarde. La advertencia del Señor para nosotros, amados hermanos, y para los amigos a los cuales usted les va a predicar esta enseñanza, es para llevarlos a las plantas del Divino Maestro y que se arrepientan de sus pecados y se vayan delante de Él.
Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabía usted, perdón, pues vamos acá a hacer unas cositas y ahorita continuamos con otros ejemplos del agua? Que Noé, el nombre de Noé en hebreo es Noaj. Noaj es como se dice Noé en hebreo. Y Noaj deriva del vocablo hebreo Naham. Naham, que significa consolar, que significa infundir aliento. Este verbo, por ejemplo, en el Salmo 23 nos dice Yenahamuni, ¿sí? Tu vara y tu cayado, Yenahamuni, me infundirán aliento. ¿Sí? Es decir, el vocablo Naham está asociado a infundir aliento, animar, a consolar, a descansar. Pero fíjense que también significa llevar al arrepentimiento. Fíjense que entonces cuando se nos habla de Noé hay un propósito. Y el propósito de Dios, ¿sí?, es que a través de su enseñanza, que nos convirtamos de nuestros malos caminos y su palabra nos lleve al arrepentimiento. Fíjense qué belleza del Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, pero como también significa llevar al arrepentimiento, tu vara y tu cayado me llevarán al arrepentimiento, a convertirme de mis malos caminos. Tu vara, la vara de corrección de Dios, porque así también como nosotros acá en la tierra, nuestros padres usaron la vara de corrección para nosotros, el Señor también tiene vara de corrección. Y ahorita esta plaga del coronavirus y del pánico es una vara de corrección para que ya no haya otra salida y tengamos la oportunidad que nos está dando el Señor de estar en nuestros hogares, de buscarlo mientras puede ser hallado, de buscarlo con todo nuestro corazón. Él desea llevarnos a arrepentimiento y por eso estamos enclaustrados ahorita, muchos mexicanos y muchos ciudadanos del mundo en nuestros hogares. ¿Para qué? Para que Él pueda llevarnos al arrepentimiento, al Naham. Eso es el significado de Noé. Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos de entender que Él quiere llevarnos al arrepentimiento, porque si nos lleva al arrepentimiento va a haber reposo, va a haber consolación, va a haber seguridad en Él. Nos damos en cuenta entonces qué maravilloso es nuestro Dios, qué oportunidad nos está dando ahorita en estos momentos de ponernos a cuenta delante de Él, y en donde el Señor nos pide que hagamos nuestra arca. Ya leímos entonces este texto de Génesis 6:14, hazte un arca de madera. Él quiere que nos hagamos una arca. Bien, pero esa arca entonces es para preservar la vida de las aguas, esas aguas que son ríos de violencia, ríos de sangre, asesinatos, todas esas cosas, persecuciones que va a haber, son aguas que van a intentar destruir a la humanidad. Y ya vimos este primer texto del Salmo 18, versículo número 16, pero veamos también qué es lo que nos dice Éxodo en su capítulo número 2, versículo número 10, acerca del nombre de Moisés. Fíjense que ahí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, Éxodo 2:10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Lo sacó de las aguas. Entonces aquí tenemos ese significado de las aguas. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora Apocalipsis 16:4. Libro de Apocalipsis, capítulo número 16, versículo número 4, para tener una interpretación no literal de lo que nos dice aquí, y es acerca de las copas de la ira. Me dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Las aguas, la interpretación literal es que las aguas, los océanos se van a convertir en sangre.
una interpretación espiritual y conforme al lenguaje bíblico, entonces entendemos que esas aguas, que esa maldad, aguas, vamos a asociarlo como la maldad, ese tipo de aguas, ¿sí?, están asociados al derramamiento de sangre. Y como en los días de Noé estamos viendo que esas aguas de sangre, ¿sí?, ya las estamos viviendo desde hace cuántos años en nuestra nación. Decapitados, cuánta sangre se ha derramado en nuestra nación, que ya hasta nos acostumbramos, que ya hasta lo vemos como normal. La palabra de Dios, sin embargo, nos está señalando proféticamente, miren, va a pasar esto, van a ser estas plagas. Las aguas de maldad se van a convertir en sangre. Es toda la violencia que vivimos, los asaltos, todo esto que estamos viviendo se está cumpliendo y estaba profetizado. Y después en el libro de los Salmos, en su capítulo número 32, versículo número 6, también nos habla acerca de ese tipo de aguas. Veamos qué es lo que nos dice ahí, Salmo 32, versículo 6, en su segunda parte. Dice en su segunda parte del versículo número 6 del Salmo 32, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Una promesa de Dios. Repito, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No llegarán estas muchas aguas, esta inundación, al que confía en él, al que está en él. Es decir, las aguas que nosotros estamos señalando. Bien, continuamos. Gracias a Dios se fue brevemente la señal. Y pues por ahí lo dejamos por lo pronto en cuanto a las aguas. Ahí en su casa puede buscar usted Salmo 69, 1 a 2 para que vea también lo mismo que acabamos de ver con relación a las aguas. Ok, regresando entonces, una vez que vemos esto, el Señor le dice a Noé, hazte un arca. Y el Señor en esta noche a cada uno de nosotros nos está diciendo, hazte un arca para preservar la vida. ¿Y qué significa esto? ¿Que tengo que ir a la carpintería a comprar madera y hacerme un arca? No, el simbolismo, el lenguaje figurado aquí es que identifiquemos a qué se refiere con el arca. ¿Qué es lo que nos va a preservar nuestra vida? ¿Qué es lo que va a permitir que nos vayamos a la eternidad con nuestro Señor? ¿Qué es lo que va a permitir, si morimos en Cristo, que resucitemos y nos vayamos a las nubes con Él? O bien, si vivimos, que nuestros cuerpos sean transformados y nos elevemos y nos vayamos con Él. Es un arca. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo con arca? Y fíjense, hay tres interpretaciones muy bonitas en relación al arca. Y para ello, fíjense, la Biblia nos da esas riquezas espirituales maravillosas que nos hacen ver la sabiduría de Dios, la profundidad de sus enseñanzas. Vamos a buscar qué es lo que nos dice Génesis en su capítulo número 6, versículo número 15, y que nos habla acerca de las dimensiones del arca. Lo voy a leer, fíjense, Génesis 6:15 me dice, y de esta manera la harás. ¿Qué va a ser el arca? De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Y eso qué? A ver, ¿qué me quiere decir ahí la palabra del Señor? En el judaísmo, cada consonante hebrea tiene asignado un número. Cada letra son 22 consonantes y cada consonante tiene un valor numérico. Entonces, por ejemplo, aquí me habla de 30, que la altura va a ser de 30 codos. El número 30 está asociado a la letra Lamed, la letra L en español, para que me entiendan. Después el 300 está asociado a la letra que en español viene a ser como sh, de shalom, SH, shalom. Esa tiene un valor de 300. Y después la nun, que viene a ser como la N, tiene un valor de 50. La anchura era de 50 codos, la longitud de 300, ¿sí?, y la altura de 30. Esas tres letras
que vienen a ser en español la L, la sh y la N, forman la palabra lashon. Lashon, que significa lengua. Y sobre este vocablo, lashon, lengua, entonces podemos ver tres interpretaciones que hacen referencia al arca. El arca, con esas medidas, me está señalando la palabra de Dios que tiene un vínculo con el vocablo lashon, que significa lengua, pero que también significa palabra. Palabra de Dios, que significa verbo. El verbo de Dios, que es Jesucristo. Nuestra arca es Jesús. Nuestra arca es el Mesías prometido. Jesús nuestro Señor es nuestra arca, porque Él es la palabra. Entonces, una forma de preservar nuestra vida, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, es ocuparnos de la palabra de Dios, es estudiarla, es profundizarla, es escudriñarla. Escudriñar es profundizarla, porque ahí hallamos paz, hallamos seguridad. Los planes de Dios son perfectos, hermanos. Si de alguna forma el Señor nos ha dado discernimiento, tenga usted en cuenta, presente lo siguiente: el Señor nos está llevando a que en nuestros hogares estemos orando y estemos ocupando de la palabra de Dios. Y en las oraciones se está manifestando poderosamente el Señor. Estamos derramando nuestras lágrimas. El Señor está sanando nuestra alma. Estamos sintiendo su paz. Y cuando nos llenamos de su paz y lo buscamos cada día en oración, ¿sí? Fíjense que el miedo, el temor desaparece. Se va. Experiméntelo. Si no lo ha experimentado, experiméntelo. Empieza a orar, orar, orar. Póngase un límite pequeño, media hora. Pero no le baje de media hora diario, pero con todo su corazón. Derrame como agua su corazón delante de la presencia del Señor. Lamentaciones 2:19. Derrame como agua su corazón. Ore al Señor y va a ver cómo ese hábito va a permitir que el temor sea echado fuera, que haya paz en nuestros corazones, que el miedo desaparezca, nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz. Porque las promesas de Dios son fieles. Y si lo combinamos eso con el estudio de la palabra de Dios todos los días, entonces estaremos haciendo nuestra arca. Dice la palabra del Señor, como lo hemos leído: hazte un arca. Y hacerte un arca significa: ocúpate de la palabra todos los días, ora con todo tu corazón todos los días. Y esa arca va a hacer que preserve tu vida y la de tu familia. A todos mis hermanos que me están escuchando, a todos los amigos invitados, yo quiero expresarles en esta hora lo siguiente: eres cabeza de hogar, hermano varón o hermana. Si no vives con tu esposo, tú eres la columna, tú eres la cabeza de hogar, y como cabeza de hogar tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es hacer nuestra arca. Y la estamos haciendo cada día. El día de hoy pusimos una tablita. El día de mañana otra tablita del suelo. Y ya que cuando tengamos todas las tablitas del suelo, vamos a pasar por los laterales y los compartimientos. Eso es nuestra oración. Eso es estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, un capítulo diario cada día. Estamos haciendo nuestra arca de tal manera que en el momento que el Señor nos llame delante de su presencia, o cuando el Señor venga, entonces, hermanos, estaremos listos, nuestra vida será preservada. Iremos delante de Él gozosos, alegres, porque hicimos caso. Porque fíjese lo que dice Job 33:14, repito, Job 33:14, porque de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y ahorita con cuánto amor nos está señalando: hijitos, ya por favor, pónganse a estudiar la Biblia todos los días, pónganse a estudiar mi palabra. ¿No les dije que en Salmo 91:4 que escudo y protección es tu verdad? ¿No les he dicho que escudo y protección es mi verdad y su palabra es verdad? Juan 17:17. Es nuestra protección, es lo que nos protege juntamente con la oración. Entonces, en los días de Noé, el Señor nos está señalando que lo que tenemos que hacer nosotros
es crear un grupo de WhatsApp, por ejemplo, con sus familiares, con sus amigos, y que cada día suban un texto bíblico. Quiero decirles, por ejemplo, gracias a Dios, allá en la zona oriente del presbiterio de las misiones que preside nuestro hermano Felipe Sandoval, la hermana Regina Arce y el hermano Jorge Martínez, tienen ya tiempo, más de un año yo creo, leyendo todos los días la palabra del Señor, todos los días de manera sistemática. Yo creo que ahorita en estos momentos se están terminando números. ¿Sí? La iglesia Salem, Dios mediante, este mes terminamos el libro de Deuteronomio, los 5 capítulos primeros de la Biblia. La iglesia Salem los terminará en estos días. Y tenemos más de un año leyendo todos los días la palabra de Dios. Es nuestra salvaguarda. Querido hermano, oye no al hombre, oye al Señor. Y haga usted su arca, amado hermano, amada hermana. Empiece a hacer usted esto. En estos momentos es el tiempo. Porque las aguas van a aparecer nuevamente. Y no van a ser aguas en el sentido literal, van a ser aguas de perversidad, de maldad, de destrucción, de odio. Jamás el vocablo que mencionábamos hace algún momento también está asociado al odio. ¿Cuánto odio hay en nuestra nación? ¿Cuánto odio hay personas alrededor de nosotros? Con un corazón muy maltratado, muy herido, que necesita la sanidad del Señor, y que va a ser el tema del próximo domingo en nuestra escuela dominical. El título de nuestra escuela dominical especial para el próximo domingo: sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y necesita nuestra alma ser sanada. Y la única manera de ser sanada es entregar todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas al Señor. Es ocuparnos de su palabra y es orar para que el Señor haga todas las cosas. De antemano les comento y les expreso y les digo como pastor y estadísticamente también como actuario. El Señor como pastor me ha permitido ministrar diferentes hermanos de diferentes congregaciones, de diferentes estados de la República, de denominaciones, y quiero comentarles que la estadística es muy, muy alta en relación a las experiencias traumáticas que tenemos desde niños y que necesitamos que el Señor nos sane. De eso se va a tratar la escuela dominical el próximo domingo, y el próximo domingo, con la ayuda de Dios, y si el Señor así lo permite, el Señor nos va a ministrar para que nuestra alma sea sanada y estemos en su paz y en su gozo, y es la oportunidad que nos está señalando el Señor para nosotros. Bendito sea su nombre. Así que entonces, amados hermanos, esto es lo que podemos hablar. Y regresando al vocablo lashon, que viene a ser lengua, otra manera de preservar nuestra vida, ¿sí?, es nuestra lengua, es el cuidado de nuestra lengua, que seamos muy cuidadosos con lo que digamos. Ante este tipo de crisis y de epidemias somos dados a emitir juicios al bote pronto, que pueden ser muerte para quienes los escuchen. Ya lo vimos el domingo pasado, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Debemos ser muy cuidadosos. Si esta plaga inició del coronavirus en China, tenemos que ser cuidadosos. No tenemos que hacer ningún juicio contra el pueblo chino. Nada. Ni en nuestro pensamiento debe haber un pensamiento de juicio negativo. Y si a una persona que no es de su agrado, usted se entera el día de mañana que tiene coronavirus, guarde silencio, no juzgue. Porque por experiencia como pastor, lo que he visto al ministrar a los hijos de Dios es que cuando nuestra lengua no la cuidamos y empezamos a decir, vienen consecuencias muy fuertes. Se da el coronavirus, digamos, señalemos, a causa de nuestros pecados, de nosotros como humanos. Pero no hagamos eso, hermanos, de expresar y decir, mira, por su pecado, mira, por eso, como si nosotros estuviéramos libres de pecado. Tenemos que hacer la oración de Nehemías, tenemos que hacer la oración de Daniel. Pecamos todos como humanos porque somos criaturas de Dios
y pedimos e intercedemos por todos, no señalando que yo estoy libre de pecado y Señor te pido por los pecadores, no, me incluyo porque todos, porque no hay justo uno. Es entonces esta oportunidad que nos da el Señor. Quiero también entonces expresar en esta hora acerca de esta otra enseñanza muy hermosa del arca. El Señor en su momento nos va a decir, súbete al arca. Súbete al arca, entonces significa que nos vamos allá con Él. Pero súbete al arca significa arrepiéntete de todos tus pecados. Sed santo porque yo soy santo. Nos elevaremos delante de su presencia. Y lamentablemente aquí se quedarán una gran parte de la humanidad que no creyó, que no quiso vivir en santidad, que no atendió a la voz del divino Maestro, que no quiso convertirse de sus malos caminos, que de las pestes que mandó el Señor, ni aun así como dice Apocalipsis, ni aun con esas 3 pestes se arrepintieron de sus pecados. Y va a iniciar la gran tribulación, la inundación de aguas, los ríos de sangre. Porque así como dice la palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué debo de entender? Que cuando yo creo en el Señor, pasa literalmente ríos de agua viva. No, los ríos de agua viva se refiere a sus bendiciones, a la bendición del Señor. Cuando estamos en Él, cuando nos tomamos de su mano, cuando hacemos su voluntad, cuando guardamos sus mandamientos, cuando nos preocupamos por vivir en santidad, por tener una vida cultural, corren ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva es su paz, es su gozo, es su unción, es la unción del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de sus hijos. Pero así como hay ríos de agua viva, hay ríos de agua de muerte, agua que trae muerte, agua que trae destrucción, ríos de sangre, ríos de perversidad. Son los ríos que van a negar esta tierra en la gran tribulación y de la cual ninguno de nosotros debemos de estar. Es entonces así como el vocablo lashon, palabra, nos hace referencia al cuidado de nuestra boca, pero también a la palabra, que la palabra preserva. Y también lashon significa, hace referencia que fíjese hermano, qué interesante, una manera en que podemos preservar nuestra vida, es lo que nos dice el Salmo 96, 2 y 3, me dice, anunciad de día en día su salvación, es decir, anuncia de día a Jesucristo. ¿Queremos que nuestra vida se preserve? ¿Sí? Anuncie, pero me voy a contagiar, es promesa del Señor. Anunciar de día a día su salvación es como una arca. Podrán venir aguas y demás, no nos va a pasar nada porque tenemos el arca. Proclamad entre las naciones su gloria, hablar de su gloria, de sus señales, de sus maravillas. No ha sido sanado, no ha tenido un milagro de parte de Dios. Proclámelo, anúncielo, hable del Dios de bondad, de sus milagros y maravillas. Es otra forma de salvaguardar nuestra vida. Es otra forma de ver que proclamar las buenas nuevas de salvación viene a ser un arca para nuestras vidas que nos preserva la vida. Luego entonces, amados hermanos, qué maravilloso es cuando nos informamos, nos percatamos de las bondades de nuestro Dios a través de su palabra y el Señor nos permite ver todos estos aspectos maravillosos. Quiero señalar también entonces en estos momentos acerca de el nombre de Noé, como ya lo vimos, como ya lo explicamos hace algunos momentos, pero que lo vuelva a tener presente. Somos Noés de esta generación para llevar consuelo, para llevar descanso, para que el Espíritu Santo redarguya a nuestros conocidos y los lleve a arrepentimiento.
Somos usados para esos propósitos, amados hermanos. Dios quiere en su infinita misericordia entonces que reflexionemos. Tiempo de dejar entonces todas aquellas cosas que no les agradan al Señor. Quiero terminar este estudio bíblico señalando lo siguiente entonces. Que en esos momentos de reflexión y meditación, al estar en nuestros hogares, o si está usted trabajando, ya vemos que los centros comerciales están semivacíos, vemos que muchas cosas están ya cerradas, que podamos reflexionar y que nos demos cuenta que con mucho amor el Señor nos está hablando. Fíjate, hermano, fíjate, amado joven, que la serpiente antigua engañó a Eva, y por ser engañada a Eva, todos los hombres morimos, porque fuimos creados para tener vida eterna, pero desobedecimos a su mandamiento. Amado joven, amado hermano, si es que estás viviendo en tibieza, saca tu pie de las tinieblas. Te está engañando la serpiente antigua. Sin santidad nadie verá al Señor. Quiero expresarte, quiero señalarte que mi conversión fue debida a un hijo de Dios que lo conocí en la fosa de los Leones, allá en la Ciudad de México, llamada Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde todos éramos ateos, todos renegábamos de Dios, todos nos ufanábamos de nuestras propias facultades, y las tentaciones que tú, joven, tienes en estos momentos, las tuvimos también nosotros. No es cierto eso de que es que ya es una diferente generación, es lo mismo. Son situaciones semejantes. Y este varón que fue el doctor Alejandro Mina Valdés, académico del Colegio de México y de la Facultad de Ciencias, ahí en la fosa de Leones, no se avergonzó de hablar del Evangelio a sus estudiantes. A mí me habló ahí en ese lugar. No utilizó filosofías humanas para convencerme. No utilizó él medios para que me convirtiera, sino que la unción del Espíritu Santo que tenía este Hijo de Dios hizo que en el momento que me anunciara las buenas nuevas de salvación, dentro de mí sentía que algo retumbaba, mi alma retumbaba, y me llevó a las plantas de Cristo y me invitó a congregarme en la iglesia central. Y ahí mi pastor juvenil, el pastor Pablo Hernández, mi amado hermano en Cristo Jesús, me condujo en la enseñanza, en la doctrina, en la santidad, en la rectitud, en lo que es el Evangelio. Y con mucha bendición fui testigo de todo lo que el Señor hacía, de su poder, de los milagros y de las maravillas. Yo no te critico, amado joven, de que te burles cuando se te invita a que dejes esas cosas que no son del Señor. Y no te critico ni te juzgo porque yo juzgué. Yo juzgué a mi tía. Yo juzgué a mis primas que eran evangélicas. Yo me burlaba de ellas. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida y usó un instrumento muy hermoso, el doctor Alejandro Mina Valdés, quien está delante de la presencia de nuestro Señor. Y yo quiero expresarte, joven, haz tu arca. Haz tu arca con la madera que te provea el Señor. Haz tu arca en santidad, en temor de Dios. Haz tu arca. Te engañan cuando te permiten congregarte mientras estás en antros, en conciertos de música del mundo, con la cerveza, con pláticas vanas, con groserías. No, mi amado joven, no, amado joven, ese no es el camino. Sin tan santidad nadie verá al Señor. Que estos momentos nos conduzcan a ver
el amor tan grande de nuestro Señor y la oportunidad que Él nos da para que regresemos al buen camino, que preguntemos por las sendas antiguas y regresemos al buen camino. Y ese buen camino es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos lleva a la vida eterna. Él va a preservar nuestra vida. Él nos va a salvaguardar. Él te va a dar un hogar el día de mañana. Un hogar que alabe y bendiga al Señor, que tenga temor de Dios. Bendito sea su nombre, y quiero entonces finalmente terminar este estudio bíblico haciendo oración por todos ustedes que están viendo esta transmisión. Señor bendito y Dios misericordioso, yo alabo y bendigo tu nombre con todo mi corazón. Te doy gracias por habernos permitido, Señor mío, impartir este estudio bíblico este martes 24 de marzo de 2020. Y yo te pido con todo mi corazón, Señor, por todos aquellos hijos tuyos, Padre Celestial, que están con un pie en el mundo, con un pie en las tinieblas y con un pie en la luz. Tú nos llamas con amor, tú nos llamas con bondad, tú nos llamas a arrepentimiento, Señor mío, porque nos amas, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor, porque tú deseas que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que tú, Señor, también con tu Santo Espíritu redarguya, los convenza y los lleva al arrepentimiento aquello que no están viviendo conforme a tu voluntad, como lo hiciste conmigo, porque eres un Dios bueno y un Dios de bondad. Ayúdanos, Padre Celestial, a estudiar sistemáticamente tu palabra. Ayúdanos a amar el jardín de la oración, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a dar, a proclamar tu evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación, oh Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por tu iglesia.